Daniel, are you good? Is there okay? They're over there, they're okay? Okay. Yep. Well then, thanks, everybody. I'd like to call the meeting to order. This is the San Diego Audit Committee meeting, Friday, April 14th, 2023. We're sorry for a little bit of a late start, but of course, the board meeting is keeping to go and occupy our space, so it's a little time to get some organization going here. Like to, before we get started, I would like to introduce our interpreter, Grisel Villamagna, to introduce herself and walk through how to access our interpretation services for today. Grisel? Thank you. Good afternoon, everyone. I will repeat the following message in English. Este es un aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, favor de desplazarse a la parte inferior del Zoom, donde aparecen los controles. Haga clic en el icono que aparece como un globo terráqueo y seleccione Spanish o Español. Si está utilizando la aplicación desde el celular, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. Si se ha unido a la reunión de hoy en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación al español, por favor diríjase a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. Se parece a un pequeño iPod y se puede usar para escuchar la reunión en español. Solo sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are, click on the interpretation icon that appears as a globe, and select either English, Spanish, or Spanish. If you are using the Zoom mobile app from a cell phone or a tablet, please press the ellipsis and then interpretation and then choose your language. If you're joining us today at Sandag and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the 7th floor. It looks like a little iPod and comes with an earpiece that you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold it to your ear and the interpreter will come through. Thank you very much. Thank you, yourself. With that, we can move on to the Pledge of Allegiance. We're time today. Please join me. Ready to begin? Pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which stands one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Due to the ongoing board meeting, we're going to be shifting things around a little bit. We'll push item 2 out until Ray is able to join us, if he's able to join us. So we'll go ahead and the other change I wanted to make is about the orders of item 5 and 6. Otro cambio que también me gustaría hacer es en la agenda, pero bueno, vamos a empezar primero con los comentarios públicos. Y también parece que tenemos las iPads por aquí para hacer las votaciones. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Primero que nada, muchísimas gracias a Sandag y a la gestión por habernos dado esta respuesta, así como también los primeros ítems de la auditoría. Después ya nosotros estuvimos revisando la respuesta del departamento de gestión para asegurar de ver cuáles eran los hallazgos. Y vamos a revisarlos de acuerdo a lo que se hizo con la IPA. En el momento en el que lleguemos a ese punto, vamos a poder ver todo el informe junto. Y bueno, aparte de eso, también estábamos revisando el plan de propuesta que se nos mandó, que está dividido en la parte 1 y en la parte 2. También se están iniciando nuevas auditorías y también se les están mandando algunas notificaciones al ejecutivo, al director ejecutivo. Entonces, algunas otras, pues hay diferentes auditorías. Primero, se trata de la revisión de los procesos, que eso también está incluido en el inventario. Y aparecen algunos activos menores del periodo de el 1 de julio hasta el 30 de marzo de 2023. Y el segundo también es el proceso del sistema de revisión
que tiene la revisión del periodo del 1 de julio de 2020 hasta el periodo actual. El tercero sería una auditoría continua de la tarjeta de compra, que está en el periodo de 1 de marzo de 2022 hasta el periodo actual. Y el personal actualmente estaba llevando a cabo algunos trabajos preliminares para esta participación y también va a estar mandando en breve un documento para los participantes. Finalmente, también tenemos otra intervención interna el 28 de abril, que es el último día. Esta es una posición en Sacramento. Entonces, pues bueno, una vez más vamos a estar revisando para tener nuevo personal y bueno, de acuerdo a la actualización, básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Ok, muchas gracias. Me parece que no hay comentarios públicos. Sí, de hecho sí hay un comentario público, pero creo que no sé si sería buena idea iniciar con uno que no está en la agenda. Ok, sí, tal vez podemos darle la palabra. Sí, este es un comentario público que no va de acuerdo a la agenda, pero muchas gracias. Ok, está bien. Entonces no tenemos. Sí, es así. Si no va de acuerdo a la agenda, no tenemos. Ok, muy bien. Pues entonces, ¿cómo vamos con respecto a Michael? Hubo personas que me parece que también estuvieron ya incorporadas para algunas entrevistas para el plan del próximo año. Ah, para la revisión. Ok, sí. Bueno, pues hasta el momento todavía sigue en pie. Hubo 30 y tantas invitaciones. Mary y también el auditor de desempeño independiente que se está tratando de sustituir. Se reunieron con 6 o 5 miembros del consejo y bueno, también ahora tienen una reunión con 5 ejecutivos, miembros del consejo y pues también estamos esperando que haya respuesta por parte de 14 ejecutivos del consejo y también 10 miembros del consejo, pero en este momento, bueno, eso es todo lo que sabemos. Todavía no estamos seguros si Mary o si algún otro miembro del consejo o algún director ejecutivo pudiera a lo mejor contactar al IPA, al auditor de desempeño independiente, y pues bueno, eso es lo que, para poder agendar, es decir, esta reunión. Entonces, eso es lo que tenemos como información por el momento. Sí, definitivamente. Ok. ¿Algún otro comentario de los miembros del consejo que quisieran darle seguimiento? Ok, entonces son 30 personas en total, son 31 personas en total. Ok, entonces yo asumo que hay como 5 miembros de la comité de auditoría, más a lo mejor 6. Hay un miembro del comité de auditoría que de hecho ya tuvo una reunión con Mary. Y bueno, se va a tener que revisar exactamente la cantidad de personas que hubo. Sí, creo que sí se mandó un correo electrónico. Se tiene que un desglose y bueno, también la intención es escuchar un poco la respuesta. Ok, para poder contactar a todos los miembros del consejo. Sí, así es. Algunos de ellos entonces contestaron, sí, así es. Hasta el momento únicamente uno, me parece que sí, ya agendó una reunión con Mary de esta manera. Ok, entonces uno de ellos, de hecho, sí contestó. Sí, así es. Ok. Bueno, pues entonces le daremos seguimiento a eso. Muchas gracias. Ok, pues entonces parece que podemos pasar a lo siguiente. Tenemos, me parece, a una persona de comentario público. Adelante cuando esté listo. Hola, sí, gracias. Soy Blair Pigment. Muchísima suerte para ustedes con respecto a cómo están tratando de manejar estos problemas de auditoría que van a surgir durante los próximos 6 meses y durante el año y durante los próximos años. Yo soy nuevo en el proceso. De hecho, yo estuve en la reunión del Comité Ejecutivo de febrero. Estuve trabajando también con este punto de la auditoría y me parece que sí se puede hacer hasta junio muy buen trabajo y bueno, pues buena suerte con esos esfuerzos. Y lo que he tratado de decir desde febrero y creo que también otras personas han tratado de hacer es que, digo, es muy bonito porque están tratando de hacer que este proceso sea abierto y que sea con rendición de cuentas y que también sea entendible para nosotros y también para la gente, pues que pueda hacer este tipo de preguntas en las reuniones públicas, posiblemente también
también con estos elementos de auditoría y a lo mejor tener algunos calendarios en los próximos meses. Nada más para los pequeños recordatorios de que podemos hablar abiertamente en estos puntos, eso creo que puede ayudar muchísimo y puede hacer que el proceso sea muy bueno. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, eso es lo que entiendo, así que pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ok, tenemos otro comentario público. Catherine Rose, adelante cuando estés lista. Ok, perfecto, muchas gracias. Soy Catherine Rhodes. Tristes noticias. Ayer la ciudad de San Diego, el ayuntamiento, votó de 3-1 votos para poder crear nuevas leyes de poner a la gente en nuestras cárceles del condado y a personas que están en una situación sin hogar. Todas las personas que los defienden pues están de acuerdo a que pues esto es por parte de eh, una, una persona que tiene mucha crueldad. Todd Gloria, que pues de hecho ha estado a cargo de ese, pretende de hecho estar a cargo en 2024. Y bueno, yo quisiera decirles que pues aquí en Sandak pudiera ser a lo mejor cierto tipo a lo mejor consejos que estas acciones pudieran a lo mejor también significar para ustedes, ¿no? Porque pues al final de cuentas puede ser que se vayan a sus áreas debido a esta nueva ley y también pues debido a que pues ahora la policía de San Diego puede ser que esté arrestando a todo mundo. Y por favor busquen en Google San Diego mapa de la zona costera, porque pues este puede estar en efecto después de acuerdo a algunas condiciones comisiones que hay y no es la ciudad de San Diego. La situación de personas que están sin hogar no va a desaparecer y van entonces a llegar a nuestras diferentes otras zonas costeras que incluyen la parte de Otamesa, Nester, PB Ocean Beach, Barrio Logan, Quit Logan, La Joya, Torreyport, Pines y Carmel Valley. Entonces, pues bueno, esto es algo que está sucediendo y lo triste de todo esto es que lo que están haciendo es que, bueno, pues están cerrando el centro Good Day Meal en los fines de semana y pues no hay tampoco baños ni tampoco está en buenas condiciones para que lo puedan utilizar miles de personas. Y el condado, de hecho, también dio una notificación a la ciudad de San Diego para poder pues poner baños públicos porque pues también otra crisis de hepatitis A puede ser que esté surgiendo y en lugar de eso pues se negaron a poner un baño portátil. De hecho, ni siquiera se ha puesto un baño portátil en ningún lugar en San Diego en donde están las personas sin hogar para que puedan tener un lugar al que puedan ir. Y después ayer tenían pues todas estas fotografías de salubridad como si hubiera una razón, ¿no? Para hacer esto. Entonces, pues bueno, toda esta situación bastante cruel me parece que está sucediendo y a mí me gustaría mucho que pudieran contactar a Mary Todd Gloria, al alcalde Todd Gloria y a Steve Whitburn para poder tratar de evitar esta situación y que pues se le pase ese problema a todos ustedes. Muchísimas gracias. Con eso concluimos los comentarios públicos. Muchas gracias. Ok, pues entonces vamos a ir al siguiente punto, que es la aprobación de las minutas. No sé si hay algún comentario público. No, no tenemos ninguno. Ok. Quisieran a lo mejor hacer algún comentario los miembros del consejo con respecto a estas minutas. Y me parece que también se va a tomar este punto en cuenta. Sí, así es. Gracias. We'll start with board members. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con el miembro Cito, sí, y después Mostra, sí, Anders Mickelson, sí, Stephen Hopper, sí, y Bob Munson, sí. Ok, entonces de esa manera se aprueba por unanimidad. Muy bien, entonces vamos ahora al punto número 6, que incluye también el informe financiero anual y también algunas de las auditorías de cumplimiento. Muchas gracias, presidente.
Quisiera nada más presentar este punto y bueno, como ustedes saben, SANDAG está solicitado que pase por este tipo de auditorías financieras y de cumplimiento que se lleva a cabo por una parte certificada pública y también se lleva a cabo de acuerdo al año fiscal 2022 y bueno, aquí básicamente se incluyen también todos los balances, los estados de cuenta, así como también la parte que aplica a la Comisión de Transporte y esto va de acuerdo al punto 1.25 y también el informe de auditoría incluye también las diferentes auditorías que ha habido. El propósito es poder ver que efectivamente los estados financieros de SANDAG son precisos y confiables y también que está cumpliendo con las reglas federales y las regulaciones y que estamos siguiendo estos lineamientos para proteger nuestras subvenciones y programas federales, así como también calcular cuál es la participación de nuestros socios para poder hablar de los resultados. Sí, quisiera también nada más decir que de forma remota tenemos a Jennifer Richards y también a otras personas específicamente sobre este tipo de la auditoría. Va a ser una parte de la presentación y también a Rachel Snyder, que también es una persona que va a participar. Y quisiera mencionar mi aprecio a las personas que han participado en este tipo de auditorías. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una breve agenda. Digo, ya tiene un tiempo que presentamos nuestras comunicaciones, pero bueno, queremos nada más revisar algunos de los objetivos de participación y también los diferentes entregables que tenemos hoy. Hay dos hallazgos de estados financieros que quisiéramos hablar con el comité y después algunas comunicaciones requeridas y bueno, por supuesto, las preguntas son bienvenidas al final. Siguiente. Ok, entonces primero que nada es muy importante mencionar cuál es la responsabilidad de la parte de gerencia versus los auditores. Entonces, por supuesto, aquí se trata de expresar una opinión para determinar si efectivamente estos estados financieros están yendo de acuerdo a los principios que ya generalmente se han aceptado o GAS, como también se les acepta o se les conoce. Y también, debido a que ustedes son receptores de algunas subvenciones, son 100 millones también de fondos federales, eso también se reconoce aparte de los estándares generales o generalmente aceptados. Entonces, por eso se necesita tener esta aseguración de que efectivamente estos fondos van de acuerdo a todas las actividades. Por eso nuestra responsabilidad es saber cuál es la responsabilidad de la gestión, porque también ellos son parte de la gente que tiene responsabilidad para todos estos estados financieros y por supuesto tienen muchos controles internos con respecto a estos informes. Entonces, bueno, después de haber visto esto, vamos a ir a los resultados. Aquí tenemos ya todas las diferentes auditorías que llevamos a cabo. En esta página en particular, aquí tenemos la de los estados financieros y de acuerdo con la comisión también hay un flujo de efectivo que también se solicita que se lleve a cabo. Entonces, para el auditor de desempeño independiente, puedo decir que tuvimos una opinión no modificada. Entonces, si mi opinión dice que efectivamente esto va de acuerdo a todos los principios aceptados y este enunciado básicamente no se puede modificar. Es muy bueno y es el nivel más alto que se puede recibir. Entonces, con esta auditoría sí tuvimos dos debilidades con respecto a controles. Eso lo vamos a describir un poco más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta diapositiva para esta auditoría, como mencioné, somos receptores de algunas subvenciones federales y llevamos a cabo esta auditoría con programas específicos que determinamos que están bajo esta umbrella o este paraguas, digamos, y de hecho también aquí hubo una opinión no modificada que también es el mismo nivel de las anteriores. Los últimos dos puntos, la certificación del NTD, que es el informe de base de datos de tránsito nacional, también todavía está en proceso, así como también el otro proceso. Y el primero simplemente se debe a que la FDA está muy atrasada, digamos, con respecto a qué es lo que se puede hacer con estos procedimientos. Entonces, pues en realidad, en el momento en el que se ponga al corriente, pues entonces vamos a poder estar
también haciendo lo mismo. Entonces no hay nada más que informar al respecto el día de hoy. Con respecto a la auditoría de Coronado Bridge, de los ingresos de las casetas, bueno, pues ahí nosotros trabajamos con la gestión aquí en Sandag y bueno, en el momento en el que también recibamos un poco más información, se comunicará. Con eso termino mi sección y con esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a invitar también a Jennifer Richards para presentar estos resultados. Adelante, Jennifer. Muchas gracias, Kathy. Yo soy la persona a cargo del cumplimiento de las auditorías. Hay diferentes ciudades por acá. Y tenemos también a 3 informes para el condado de San Diego con el que nos hemos estado participando. Y en este punto tenemos ya todos menos 2 entidades que todavía se están terminando. Estamos esperando emitir esto para el 30 de abril, de acuerdo a la oficina estatal. Y también se están terminando algunas otras áreas. En general, todas las opiniones de la auditoría que nosotros hemos mandado son limpias. En realidad no hemos identificado ningún tipo de deficiencias o algún otro tipo de cosa que se tuviera que informar. Ok, muchas gracias, Jennifer. Y con eso vamos a ver estos 2 hallazgos que yo quería mencionar. El primero lo mencionamos como que son las determinaciones principales, nada más para describir. Hay un requerimiento que solicita que la parte de gestión tenga que hacer un cálculo matemático. Eso se dice específicamente en el estándar, en la norma, y la intención es asegurar que los fondos que llegan a tener cierto umbral se separan y que entonces son fondos mayores en una columna individual dentro de los estados financieros. Entonces nosotros vimos conforme llegamos nuestra Puebla que la parte de la gestión sí lo hizo inicialmente, pero después de la auditoría y después de todas las entradas, etcétera, tienen que llevar a cabo otro cálculo adicional porque hubo un fondo que después de todos los ajustes surgió y eso se tiene que presentar separado en su propia columna. Si no hubiéramos visto eso, pues entonces nos hubiera faltado un punto muy importante en nuestra propia opinión de auditoría. Nos hubiera faltado tener un poco más de visibilidad en este informe anual. Este fondo me parece que tiene que ver con los servicios generales y normalmente pues ese es un fondo que no es mayor. Me parece que ahí fue un poco una sorpresa. Hemos notado también con algunos otros estándares de contabilidad que se han implementado. Por ejemplo, uno que puede empezar a tener ciertos cambios en los números, pero bueno, la recomendación aquí es meramente asegurar que la parte de gestión efectivamente está haciendo este cálculo con respecto a las determinaciones de fondos mayores en el momento en el que ya tengan sus saldos para que de esa manera no vayan a tener una opinión que a lo mejor no sea la adecuada. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Nada más me gustaría tomar parte de los comentarios, porque al final de cuentas sí tenemos una hoja de cálculo que se ha creado y que de hecho también ahora va a las auditorías. Hemos tratado de poner todos los nombres y más o menos dice cuál es el fondo mayor, que de hecho son bastante consistentes a lo largo de los años. Y pues sí, definitivamente a veces no se estaba poniendo tanta atención como se tenía que hacerlo y también hubo una falta de cálculo, entonces todo estaba bien, solo que estaba en el área equivocada. Por eso hemos tenido esta hoja de cálculo en Excel y en las próximas auditorías pues también nos vamos a asegurar de que de esa manera todo esté adecuado para que de esta manera esto no suceda más adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a pasar al segundo hallazgo, que esto tiene que ver con el RGs y nosotros hemos notado que hubo algunas facturas que estaban con gastos incorrectos y que de hecho si se hubieran capitalizado o si se hubieran prepagado para periodos posteriores no hubieran entrado en el año fiscal de 2022. Entonces en general hubo 178 $8,000 dólares me parece que estuvieron en esta situación y debido fue a que era una cuestión material que es una entidad un poco más pequeña, pues entonces por supuesto estos fondos nosotros determinamos que era una debilidad material. En la siguiente diapositiva, de hecho también aquí nosotros recomendamos que la parte de gestión pueda también tener este tipo de controles un poco más fortalecidos con respecto a ver estas facturas si son capitalizables y obviamente pues habría que asegurarse de que se registran en el periodo adecuado. Si es a lo mejor prepago, pues entonces tendría que también considerarse eso.
para que no sea un gasto actual, sino futuro. Una vez más, me parece que esto puede ser algo bastante básico, pero pues insisto, una vez más, desafortunadamente esta gran eh, resignación se llevó a cabo también en muchas entidades y también perdimos a muchos contadores. De hecho, la persona que estaba a cargo se jubiló y pues sí, normalmente un contador lo que hace es hacer esa reconciliación que se necesita y entonces se lleva al gerente para poder revisarlo todo y bueno, pues en este caso desafortunadamente no se llevó a cabo, pero sí tenemos este procedimiento de un alto nivel de revisión para que cuando esto se haga no vuelva a surgir ese problema. Ok, entonces ahora nada más vamos a ver la parte de comunicaciones requeridas y después las preguntas. Ya revisamos un poco el enfoque planeado, también para ver cualquier tipo de transacciones inusuales. No hubo ningunas más allá de los 2 hallazgos que encontramos y sí me gustaría decir que la gerencia sí implementó un nuevo estándar que estaba relacionado con los contratos de arrendamiento, que básicamente era utilizar algunos activos en los estados financieros con esta responsabilidad. Y también a mí me gustaría que igual pudieran ver estos estados financieros y a lo mejor revisaran todas estas políticas, que pudieran revisar y si tienen algún comentario al respecto. Definitivamente me parece que sí, con respecto a los estimados de contabilidad es normal. Un ejemplo muy fácil serían las pensiones y también la responsabilidad de OPEC, etcétera. Todo eso también es trabajo de los actuarios que tendrán que ver este tipo de responsabilidades para pensión, etcétera. Y bueno, en ese sentido no tenemos comentarios y finalmente también algunos errores que pudo haber habido en algunos de los estados. Y bueno, finalmente no voy a revisar todo esto, pero bueno, sí, efectivamente no experimentamos ninguno de estos otros problemas adicionales con dificultades o cuestiones en donde no estábamos de acuerdo o que no necesariamente se llevaba con nuestro alineamiento. Tampoco estamos conscientes de que haya otra información en los documentos que no necesariamente se haya cumplido. Y simplemente también la gestión nos ha dado una carta de representación junto con la auditoría y bueno, finalmente, y también es muy importante mencionar que nosotros, bueno, somos independientes de Sandac, nada más para mencionar. Entonces, bueno, con eso, con mucho gusto puedo abordar cualquier pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias. Ok, bueno, primero supongo que vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, la parte específica de en donde se ven, por ejemplo, los gastos. ¿Eso tiene los elementos detillados o simplemente es un número general? Es un número a modo de resumen, pero sí, la gerencia puede dar todos los detalles con respecto a qué era lo que ese número representa. Ok, tengo algunas preguntas. Entonces, la parte de los gastos o tendrían que hacer activos o como sea. ¿Eso tuvo un impacto en algo con respecto a la agencia en este caso o simple y sencillamente fue una representación de los estados financieros? Nada más fue una presentación de estados financieros. Es decir, esos 780,000, de hecho, estaban como parte de ingresos y una porción de esa estaba incorrecta. De hecho, una porción de esa tuvo que haberse quitado y después otra parte más bien era para futuros periodos. Entonces, eran como estos gastos prepagados. Entonces, pues esta cantidad al final era nada más el ingreso que tenía, pero más allá de eso no hubo problemas hasta donde yo sé con respecto a reembolsos. Sí, es más una clasificación con respecto a los estados financieros. Ok, y la segunda pregunta que tengo es, debido a estos errores, entonces que ahora ya hemos visto, se tiene que expandir el alcance para asegurarse de que no haya tampoco ningún tipo de transacciones materiales en este mismo tipo de situación. Sí, de hecho, nosotros lo que hacemos es, hacemos una pausa, hablamos con la parte de gestión, de gerencia, y muchas veces nos damos cuenta de, ok, esta es una parte nada más de una población más grande, entonces tenemos que ir y volver a revisarlo todo. En este caso fue lo único que vimos cuando empezamos a tratar de ver más
transacciones. Ok, pero entonces no se expandió el alcance. Sí, eso es correcto. Question, sure, yeah. So actually I have, Ok. for Andre first and then I've got. Sure. Just out of curiosity. Nada más me da curiosidad la referencia de la hoja de cálculo que ahora ya se creó, porque supongo que lo que tengo yo en mente es una persona que está sentada ahí con esta hoja de cálculo. Entonces, no sé si me pregunto si no está la posibilidad a lo mejor de generar un sistema, a lo mejor para que no necesariamente estemos confiando en que alguien sea la persona que se tiene que sentar a hacer este tipo de cálculos individuales. Sí, aprecio esa pregunta. De hecho, hemos escuchado mucho con respecto a un nuevo sistema que va a surgir. Eso definitivamente es algo que se va a generar automáticamente. Creo que justo ahora el sistema pues tiene una solución. A veces simple y sencillamente es más fácil hacerlo en Excel. Y bueno, insisto, esto únicamente es para poder tomar una precaución. Y otra cosa que también creo que digo, ya que se mencionó la parte del personal, me pregunto si a lo mejor es un punto futuro de la agenda, si a lo mejor se pudiera hacer a lo mejor un poco una revisión con el departamento de finanzas o de contabilidad con el personal actual. No sé si a lo mejor pudiéramos ver también si con el presupuesto se permitiría agregar a más personas. A lo mejor podremos ponerlo como parte de un punto a tratar en el comité para a lo mejor dar también pues esa perspectiva sobre si se necesita tener un poco más de ayuda. Sí, con mucho gusto. Y digo, francamente me doy cuenta de que esto tiene más que ver con la planeación, etcétera, pero ¿hasta qué punto se ha estado siguiendo el trabajo eh, que se está llevando a cabo? Bueno, hemos tenido diferentes conversaciones con Mary y por supuesto que apreciamos mucho su perspectiva con respecto a la evaluación de riesgo de los proyectos actuales. Cuando lo mencionamos con ella, sí, ella mencionó la parte de esta revisión por parte de adquisiciones y también tuvimos un problema en el informe de auditoría. Entonces me parece que todavía la parte de gerencia todavía no han visto toda la parte del informe. Entonces suena como que eso ya más bien es la respuesta, una cuestión de respuesta de la gerencia. Pero sí, definitivamente cuando nosotros tenemos algún problema, también lo mencionamos con su equipo. Entonces sería justo decir que su evaluación de riesgo del entorno de control en realidad, pues sí se informa por este tipo de conversaciones. Sí, definitivamente sí. Y también hay algunos procedimientos, digo, que están relacionados a este estado financiero e incluso en una auditoría única que a lo mejor, digo, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, hemos cambiado dependiendo de los resultados, pero yo sí diría que, digo, nuestro alcance de la auditoría es un tanto diferente. Sí, obviamente nosotros consideramos controles internos por encima de los informes financieros, pero no damos una opinión con respecto a esos. Entonces me parece que Mary y su equipo son quienes en realidad van más a fondo con respecto a los controles internos, a pesar de que pues sí, a lo mejor la perspectiva del inspector puede ser diferente a veces a comparación de la nuestra, pero sin importar esas diferencias podemos entender algunas de estas preocupaciones que puedan surgir y después se lleva a cabo todo el proceso que va de acuerdo a nuestros estándares y tratamos de adaptar nuestro plan de auditoría. Sí, los alcances son muy diferentes, eso iba a decir. Sí, son diferentes, pero van sobre la misma línea, ¿no? Digo, puede ser que de alguna manera se complementen y definitivamente también nosotros estamos conscientes de la carga que tiene la gerencia, ¿no? Tratar de entender cómo ellos ven las cosas a comparación de nosotros, pero al final de cuentas nos estamos enfocando en nuestros estándares para poder tener esa evidencia con respecto a nuestras opiniones. Sí, y estoy haciendo la pregunta porque digo, si nos estamos basando más o menos en lo que ya se ha hablado en reuniones anteriores de lo que se está viendo, pues eso a mí me hace preguntarme si parte de lo que están viendo a lo mejor pudiera llegar a un nivel de esta materialidad que pudiera surgir en el alcance y definitivamente pues no quiero solo estar yendo de alcance en alcance desde ese punto de vista financiero. Sí, esto no es este año, pero a lo mejor se acuerdan del año pasado. eh,
que me parece que sí tuvimos algunos hallazgos y a veces puede ser que sí haya intersecciones y sí puede ser que hayan materiales desde una perspectiva cuantitativa, tal vez no, pero nosotros entendemos también la sensibilidad con respecto al tema y pues bueno, nosotros decidimos que lo íbamos a anotar de esa manera en ese año en el específico, pero sí, también hay posibilidades para áreas en donde ella a lo mejor va a ver cosas que pues nosotros probablemente no necesariamente encontraríamos en nuestro análisis financiero de acuerdo a nuestro alcance. Ok, gracias. ¿Tenemos algún comentario? And I don't see any hands. No, me parece que no veo ninguna mano levantada. Ok, muchas gracias. Aprecio mucho los esfuerzos que se están haciendo. Yo no soy ingeniero y también no soy contador, definitivamente, pero bueno, me parece a mí que los auditores independientes internos han hecho un muy buen trabajo para tratar de ver estos hallazgos. Digo, sus hallazgos fueron aparte de lo que se hizo. Entonces, están viendo muchísimas cosas. Y no sé si a lo mejor tienen una cantidad especificada para este periodo a comparación del año anterior. Ok. Sí, esa es en realidad mi pregunta. Nada más me gustaría saber si a lo mejor hay una cantidad específica y en caso de que sí, si este sería un especie de fondo que pudiera utilizarse. Gracias. ¿Algún otro comentario público? No. Ok, entonces no sé si quisieran contestar la pregunta. Me parece que hubo nada más una factura de la que estábamos hablando, entonces no eran estos $700, $700,000. Eh, Nosotros al final de cuentas ya lo abordamos y bueno, al final de cuentas eso se corrigió. Ok, ¿algún otro tipo de comentario o pregunta por parte de los miembros? Esto es lo que yo recuerdo con respecto a este tema. Entonces, bueno, aprecio muchísimo la perspectiva también y el tiempo, la diligencia y por responder y también asegurarse de que eso se toma en cuenta y que estos errores no vuelvan a suceder. Gracias. Ok, bueno, con eso entonces vamos a pasar a regresar al punto número 5, que es la parte del reclutamiento del auditor de desempeño independiente. Entonces, bueno, supongo que vamos a ver algunos temas y finalmente le voy a pasar la palabra a otra persona, pero bueno, sí, efectivamente, como saben, Mary a principios del año anunció que se iba a jubilar y bueno, pues sí se extendió su jubilación para o algunos meses y entonces ahorita estamos justo en el proceso de tratar de reclutar a otro IPA y pues sí necesitamos también tener alguna recomendación. De hecho, aquí tenemos a 2 miembros del comité que empezaron a hacer un poco de trabajo al respecto y en el proceso de hacerlo, pues la solicitud era que también el consejo pudiera a lo mejor considerar agregar a otros miembros o miembros consejeros y de esa manera que pudiéramos tener esta diversidad de perspectiva. Y bueno, se hizo la recomendación y bueno, pues efectivamente ya después vimos que sería algo bueno también tener esa colaboración. Entonces, bueno, primero que nada quisiera agradecer. También hemos tratado de apoyar y hemos tratado de ayudar a todas las personas igualmente que han participado. Entonces, bueno, parte de la perspectiva, por supuesto, fue que empezamos a iniciar con una recomendación de la función in-house, que esto se mandó al consejo y después también el comité ejecutivo solicitó un análisis un poco más profundo y después hicieron una recomendación al consejo de que esto se mantuviera como una función in-house
o que en todo caso pues pudiera ser una posición de tiempo completo para un personal. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que debido a que el tiempo ya se ha extendido, pues los tres miembros públicos, de hecho sus términos eh, iban a expirar en mayo. Y entonces, a través de este proceso se hizo una recomendación para tratar de expandir justo los términos, otros 5 meses para el señor Monson y Helpler. Y pues también se mencionó eh, que pues de hecho sí, ya se estaba terminando el término de otra persona y bueno, también tuvimos que considerarlo porque en lugar de revisar esto 2 veces en un año, pues sería muchísimo más fácil tomar en cuenta que de esa manera, pues ahora se hiciera extensión para estos tres miembros de 5 meses adicionales para poder tener este proceso de reclutamiento. Sí, entonces, pues bueno, nos vamos a quedar otros 5 meses y entendemos que sí, esto también es importante. Agreeing to hang on to the thoroughly enjoyable, well-compensated job. Sí, y por supuesto que tienen son bienvenidos para poder quedarse también en el trabajo, por supuesto. Entonces, pues bueno, con eso supongo que ya terminamos el punto en donde estamos. También me gustaría igualmente tomar en cuenta ver exactamente en qué punto estamos con el subcomité y adelante. Ok, bueno, pues primero que nada quisiera agradecer a Melissa y a Janet por pasar a través de todo este proceso y bueno, debido a que también todo se inició de esta manera, creo que sí se pudieron acelerar algunas cosas. Y después quisiera igualmente agradecer por toda la perspectiva que me ha dado. Ha sido muy, muy útil. Entonces, bueno, sin necesariamente entrar mucho en el antecedente, que al final de cuentas el presidente Lito ya hizo eso, se nos dieron a dos empresas que a lo mejor podríamos escoger. Y esto fue por parte de Recursos Humanos. Esto me parece que el 12 de abril fue cuando tuvimos nuestra primera reunión con algunas de estas personas y como resultado de esa reunión tuvimos esa reunión el miércoles pasado. Y después, pues vimos ya ahora a estas tres empresas. Entonces vamos a ver ahora la diapositiva. Ahí está. Ok, entonces obviamente no estamos poniendo aquí los nombres de las compañías. La número 1 o la A, ahí se ve también parte del alcance y también la comparación con las otras dos. Entonces, como resultado de esto, esta recomendación, la recomendación por parte del subcomité es que el comité de auditoría apruebe a la compañía CPS HR Consulting como para que sea la que lleve a cabo el reclutamiento. Aparte de eso, estamos solicitando que también se autorice algunas negociaciones internas y para que en ese caso se pase al consejo en la siguiente reunión. Y bueno, pues con eso estamos aquí, digo, para hacer cualquier tipo de preguntas. Digo, en realidad no quiero necesariamente esto hacerlo demasiado a la carrera, pero sí, una vez más estamos aquí para contestar las preguntas. Ah, y quisiera agregar otra cosa adicional. Sí, claro. Quería mencionarlo también como parte de esta reunión. Como parte de la recomendación, una de las cosas que surgieron con todas las empresas fue que pudiera ser una dificultad el tener buenos candidatos para que vengan aquí debido a que Sandac únicamente ofrece un contrato de 2 años y yo, ya estoy jubilado y yo estaría de acuerdo con eso. Digo, simple y sencillamente, mi contrato, por ejemplo, de inicio fue de 5
años, el máximo es de 10, entonces de acuerdo a personas con las que he hablado y que están en algunas posiciones similares, varía de 3 a 5 años. Entonces nosotros estamos solicitando que a lo mejor el consejo pudiera considerar aumentar ese contrato para poder hacerlo un poco más sencillo. Ok, gracias, aprecio eso. Ok, entonces supongo que ese es el punto que estábamos anteriormente. No sé si a lo mejor eh, ese es el 5A, el 5B. Digo, supongo que ahorita podemos revisar si a lo mejor alguien tiene ya la oportunidad a lo mejor de hablar de cuál fue lo que se mencionó, el consentimiento que se dio. También pues tenemos esa opción o esa posibilidad también para poder ver todo el proceso de reclutamiento. Y bueno, también esperamos que cualquier decisión se tome pues en los próximos días por parte del consejo. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor hay algún comentario público. No, no tenemos ninguno. ¿Ok? Entonces, Bob Monson, aprecio mucho la participación. Sí, nada más otra cosa. Las 4 empresas tienen buena experiencia, pero de las 3 que pusimos, de hecho eran las que tenían la mayor cantidad de experiencia con este tipo de puestos. Es decir, desde el punto de vista de que sean independientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a encontrar con la empresa que se está recomendando es que pues tienen esa experiencia. Y la otra cosa es que, bueno, también este subcomité va a tratar de trabajar mucho más de cerca también con los reclutas para poder colaborar con esta empresa. Entonces, bueno, creo que me siento bien con respecto a eso. Ok, perfecto. ¿Algún otro comentario con respecto a eso? Si pudiera. Sí, 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 claro, adelante. Algunas cosas nada más me gustaría una vez más también agradecer por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de este proceso y también por las personas que han participado. De verdad lo apreciamos mucho. Y también quisiera nada más expresar mi agradecimiento al Consejo por confiarnos a nosotros con este término extendido que se nos está también dando. Nosotros estamos muy felices de poder pues tener esa oportunidad y terminar nuestros términos. Y nada más para agregar a lo que Bob ya dijo, a lo mejor recordarán que hace algún tiempo, me parece que fue en enero, que dijimos, esta es un puesto muy especializado. Entonces es poco probable que podamos encontrar cualquier empresa que pudiera a lo mejor tener el tipo de experiencia de auditor independiente, porque pues no existe realmente en general, ¿no? Más allá, digo, y simplemente pues no es el tipo de cosas que se encuentran muy fáciles. Pero como conforme el consejo solicitó que tratáramos de encontrar y hacer una búsqueda, pues ese fue el ente que tuvimos. ¿Quién tiene ese entendimiento? Y esa fue básicamente pues la perspectiva que tomamos de inicio, ¿no? Entonces creemos que la empresa pues puede hacer un muy buen trabajo. Y como dijimos, efectivamente, nosotros esperamos como comité que pues el proceso sea muy participativo debido a la naturaleza híbrida y especializada de esta posición que se abrió. ¿Ok? Pregunta, sí, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿este es el tipo de empresa que va a hacer más que nada más evaluar las solicitudes que vayan a llegar, sino que también activamente van a involucrarse? Bueno, nosotros a lo mejor podemos tener diferentes puntos de vista en eso. Yo creo que por la naturaleza tan especializada, de hecho Bob también está de acuerdo, nosotros esperamos que
probablemente haya un poco más de participación en ese tipo de inspección que se pueda hacer. Digo, al menos para, por ejemplo, fijar 2 parámetros para ayudar a hacer la búsqueda, verdaderamente entender cuáles son esos parámetros, ¿no? Digo, han hecho algunas búsquedas para auditores independientes, pero insisto, no es como que alguien puede decir, sí, 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 tenemos relaciones personales con más de 30 auditores independientes a lo largo de la región, ¿no? Entonces, en realidad, lo que pueden hacer es un reclutamiento convencional, pero bueno, pues aquí la pregunta y de hecho sí, me parece que también lo mencionaron, ¿no? En la base de datos, ¿no? Que no estamos necesariamente buscando, pues eso. La pregunta aquí es cuál va a ser realmente el retorno de inversión en lugar de simple y sencillamente tratar de hacerlo como un tipo de trabajo muy especializado, pero sí lo pueden hacer. Por eso dije, es como un servicio completo. Porque puede ser que haya a lo mejor personas allá afuera que sean muy buenas y que a lo mejor no necesariamente están revisándonos a nosotros o viéndonos a nosotros. Claro, y digo, con respecto a esta pregunta, sí, aquí el punto clave es ese, ¿no? Que puede ser que a lo mejor puede ser que haya un área un tanto, pues, poblada y sí, definitivamente creo que hay algunas personas que, o algunos lugares en donde tienen personas que pueden ser muy buenas para esta posición. Pero la intención aquí es ver si esta firma, esta empresa verdaderamente nos va a ayudar y qué tanto va a ser el retorno de inversión. Sí, creo que realmente sí pudieron, primero que nada, adaptar una estrategia que también puede ser atinada. Hemos tenido conversaciones y, por ejemplo, también tienen a su propia persona a cargo de ese tipo de estrategia de reclutamiento. Y eso es lo que a mí me gusta de ellos. Entonces, bueno, pues no sé si tengas algún comentario. Sí, de hecho, nosotros supongo que les hicimos preguntas muy especializadas en la entrevista y qué es lo que se le preguntan a todos los solicitantes. Y una de las preguntas es, ¿cuál es el tipo de mercado para este tipo de posición, de puesto? ¿Y cuáles son algunos de los retos que a lo mejor puede ser que surjan con la persona correcta? Y específicamente también preguntamos, bueno, nuestros expertos que a lo mejor ya están involucrados en el proceso también pueden tener una perspectiva y la empresa que se escogió fue muy abierta para también recibir esa perspectiva y de hecho también, si recuerdo correctamente, sí era una mención específica que dijeron, sí, de hecho nosotros apreciaríamos esa perspectiva y esa experiencia porque eso nos va a ayudar a también tener un conjunto de candidatos muy robustos que entonces van a poder cubrir este alcance muy específico de trabajo que se espera que se haga bajo este puesto. Entonces yo la verdad me siento muy cómoda con la respuesta por parte de la persona que estaba representando a esta empresa con respecto a su disposición de trabajar con el subcomité, por ejemplo. Y también con la capacidad que tiene para también llegar a las redes adecuadas, ya sea que se trata de su propia red o a lo mejor de las bases de datos o también de los expertos que haya y que estén abiertos. ¿Ok? Muy bien, pues entonces supongo que esa sería una combinación de que, pues sí, van a estar también participando activamente. Sí, yo creo que sí. Tienen la disposición de trabajar con el subcomité. Y yo creo que sí deberían de tener eso, esa apertura para ese tipo de posición. Ok, pues entonces parece que es adecuado. Sí, yo la verdad es que he estado muy sorprendido incluso. Y digo, es como también a lo mejor en otro campo puede ser que haya algunas empresas muy específicas que reclutan otro tipo de prácticas para instituciones educativas. Sí, hay algunas relaciones personales que puede haber y a lo mejor puede ser que conozcan a otra agencia, pero no necesariamente creo que sea similar al enfoque que se puede tener en este caso.
Sí, y creo que supongo que esa pudiera ser una plática, un debate que pudiera tener este comité. Con respecto, por ejemplo, si hay gente que no ha sido todavía auditor de desempeño independiente y si pudieran realmente tener ese potencial de ser considerados. Y lo segundo, que Bob también mencionó sobre el contrato, no sé si a lo mejor es algo que se puede mencionar. Yo estoy de acuerdo. Creo que sí, esta es una posición en donde si nada más es un contrato de 2 años, la verdad es que sí, no creo que sea muy atractivo para nada. Hay otras áreas diferentes en donde a lo mejor sí el contrato puede ser que tuviera a lo mejor otro tipo de especificaciones y sí, la recomendación sí sería que eso se cambiara. Sí, hay veces que no estamos seguros exactamente de cuál es el número, pero sí, eh, muchas veces parece que son 2/3 de el tiempo que se le da al comité de auditoría. Entonces, pues no me parece que sea necesariamente la la única situación. Sí, pues entonces a lo mejor podremos hacer una recomendación, que a lo mejor se cambie de 2 años a 5 años. Yo tengo una pregunta al respecto, de hecho, a propósito, y no sé lo suficiente para saber si está estipulado por 2 años de acuerdo a cómo se está escribiendo en la 8805, y si ese es el caso, ok, ok, sí. Sí, me parece que, digo, no sé si tenemos más comentarios al respecto, pero bueno, me parece que con eso creo que la forma más sencilla de hacerlo es hacer una moción para aceptar la recomendación para a lo mejor nominar eh, a esta empresa como la empresa de reclutamiento y también recomendar la extensión del término del contrato para la posición basándonos en la retroalimentación que se ha recibido por parte de algunos miembros. Sí. ¿Hace la moción? Ok, ¿algún otro comentario? Sí, nada más, yo diría que probablemente si se va a hacer esta recomendación, probablemente sí se tendría que hacer algún tipo de, a lo mejor, investigación informada y otros precedentes al respecto. Sí, eh, yo creo que, de hecho, esto va a entrar al informe del personal para que también el consejo lo esté considerando y bueno, pues nada más me quiero asegurar de que también se esté incluyendo esa parte. Digo, ellos pueden a lo mejor seleccionar y decidir si efectivamente se alarga el tiempo o no. Si tenemos más información de a lo mejor algunas otras agencias locales, eso pudiera ser útil. Bueno, aquí en San Diego, sí, en San Diego, por ejemplo, es de 2 a 5 años. Ese parece ser lo que se ha expresado, pero no estoy muy seguro de cuál sea lo que dice el nuevo portal. Sí, porque puede ser que habría que revisar eso bien. Y sí, yo creo que a lo mejor pudiera ser 5 años. Esa sería algo que se tendría que tomar en cuenta. Ok. Ok, entonces vamos a votar. Miembrosito, sí. Agnes Salt Nickerson, sí. Stuart Hapland, sí. Bob Monson, sí. Ok, entonces con eso se aprueba la moción por unanimidad. Ok, gracias. Ok, entonces vamos al punto número 7, que es la revisión de desempeño anual y también el ajuste de salario para el auditor de desempeño independiente. Me parece que ya estamos un poco tarde con respecto a esto y me disculpo también por eso, porque sí, creo que se hizo muy buen trabajo el año pasado, pero bueno, definitivamente
Mary también estaba de vacaciones y aparte, pues bueno, ya después se iba a jubilar y entonces pues también hubo ahí algunos cambios con respecto y bueno, pues se movió a octubre, el 31 de octubre. Y bueno, parece que la respuesta que dio, bueno, digo, normalmente la primera reunión nada más es para revisar el proceso y para ver si hay algo que quieran cambiar o si a lo mejor hubo algún retraso, pero bueno, en este caso fue para revisar el proceso, los números y después en la segunda reunión era ya los resultados como tal. Insisto, de acuerdo al plan de auditoría y a lo mejor también para tener un poco más de retroalimentación y algunas de las recomendaciones de la consulta que se hizo. Entonces, bueno, pues mi sugerencia es que todavía necesitamos tener ese paso y a lo mejor se puede combinar de una manera diferente. Entonces se pueden empezar a revisar algunas de estas cosas y entonces podemos a lo mejor actualizar estos resultados, el informe, y probablemente vaya a estar listo hasta junio, que bueno, al final de cuentas la intención sería hacer esa recomendación para el consejo. Yo sé que al final de cuentas estamos interesados en este proceso y puede ser que a lo mejor estén de acuerdo o no, digo, vamos a ver. Pero sí, yo sé que justo ahora el señor Halpern ya está en diferentes comités, entonces primero con el de reclutamiento y pues también con respecto al siguiente punto de la agenda, vamos a ver en dónde estamos. Sí, también con respecto al subcomité, entonces la intención sería que esto se haga este año. Y bueno, una de las cosas que también sugieron en nuestra recomendación de política fue eh, y también por parte del subcomité, es que consideremos revisar algunos cambios. Sí, de hecho, el año pasado sí se tomó eso también en cuenta. Ok, eso muy bien, funciona muy bien. Entonces, bueno, con eso, no sé si hay algún comentario público sobre este punto en particular. No, no tenemos. Ok, ¿algún otro comentario por parte de los miembros? Si no, pues entonces supongo que podemos pasar a lo siguiente. Nada más quisiera asegurarme de que quede claro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez. Nada más quisiera aclarar eso. Ok, sí, 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 está bien. Muy bien, gracias. Y el periodo, nada más para que esté claro, es para el año de desempeño. Entonces, es del 5 de abril de 2022 a el 5 de abril de 2023. Y el año pasado, de hecho, ya se tenía la ventaja de que se estaba produciendo, ¿no? Nosotros tenemos a lo mejor algunos objetivos de desempeño y bueno, ahí ya eso es algo que se puede revisar por parte del subcomité y también de acuerdo a algunas de las recomendaciones. Ok. Entonces, podemos entonces pasar a lo siguiente, a la votación. Miembrocito, sí. Angus Merkerson, sí. Bob Monson, sí. Stephen Howard también. Ok, pues entonces así se aprueba por unanimidad. Ok, entonces ahora vamos al siguiente punto, que es el punto número 8, que es la selección y recomendación para la empresa que va a ser la encargada de hacer el reclutamiento. Ok, bueno, pues a pesar de que pues yo también estuve aquí el último julio, de hecho tuvimos este subcomité que consistía
poder ver que efectivamente el comité de auditorías está a cargo de seleccionar la empresa, que de hecho fue lo que ya estábamos hablando y escuchamos anteriormente el día de hoy. Entonces, bueno, pues eso fue el resultado de eso. Bueno, pues eso se inició desde el año pasado y entonces el año pasado también el subcomité estaba tratando de hacer el RP y bueno, pues de acuerdo a eso fue su idea igualmente que se pudiera dar continuidad al proceso de selección. Entonces, una vez más, nuestro RP no estaba y entonces técnicamente había 3 empresas que respondieron y bueno, pues nada más estábamos viendo que pues este comité lo que tenía que hacer pues era eso, de acuerdo a las auditorías financieras y también el comité tenía que estar a cargo también de las auditorías de Sandag. Entonces, bueno, pues todo esto funcionó muy bien y entonces ahora técnicamente para la parte de Sandag únicamente hay 2 respuestas, no hay 3. Y entonces lo que hicimos fue que las revisamos y también trajimos a Mary como miembro consejero de nuestro comité también. Y posteriormente estuvimos revisando algunas de las perspectivas y básicamente estábamos interesados en un término específico. ¿Decimos el nombre? No sé. Sí. Ok. Y bueno, nosotros sentimos que en este tipo de auditorías, bueno, en los últimos 7 años están familiarizados con Sandag, pero debido a que están haciendo auditorías financieras, pues entonces nosotros también tenemos que dejarlos ir. Y bueno, básicamente esto nada más es una actualización con respecto a eso y cuál es el plan que tenemos, que es tener una entrevista la próxima semana y de ahí en adelante, bueno, pues esperamos que eso vaya bien y después ya la recomendación de este comité se haría también basada en la perspectiva que pudiéramos tener por parte del subcomité. Entonces, bueno, en ese punto es en el que estamos. No sé si a lo mejor hay algún tipo de comentario público. No, no tenemos comentarios públicos. ¿Ok? Muchas gracias por eso. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga dudas con respecto a ese punto en específico. Creo que entonces están expresando una opinión. Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho una bifurcación de alguna manera. Hay 2 acciones separadas y una, por ejemplo, tiene que ver con el RFP como tal, que eran las auditorías financieras y después también están las otras auditorías y entonces fue por eso que teníamos 3 empresas, pero una únicamente licitó para las auditorías de Sandag, otra nada más para las de recursos humanos y otra para la tercera. Entonces, por eso es que tenemos como cada mitad y por eso digo que estábamos más o menos bifurcados y bueno, se van a tomar estas recomendaciones por parte de estas compañías separadas, pero sí podría ser entonces de la misma, ¿no? Sí. Digo, al final de cuentas se ha hecho la auditoría de cumplimiento, que digo, eso también de hecho ya lo han hecho durante varios años. Y bueno, pues insisto, esto es algo que también a nosotros nos puede ayudar para ver esa parte de la responsabilidad que puedan tener. Y sobre todo para la persona que vaya a estar en ese papel, que es esa selección la que también se tiene que tomar en cuenta. Sí, de hecho, puede ser que haya un aumento en volumen de trabajo, así como también pues se tenga que sincronizar con la línea del tiempo. Sí, exactamente.
Eso supongo que ya tendremos que revisarlo, pero sí, todo el mundo aquí creo que puede entender bastante bien la parte del alcance. Sí, creo que no tendría que haber un conflicto, pero no sé si a lo mejor haya necesario involucrarnos. No, no tendría que haber conflicto, porque como ya se mencionó anteriormente, cada comité, digo, tiene como las auditorías cubren diferentes temas y están separados, y entonces cada comité está separado, no se cruzan. Ok. Una pregunta. I'm not familiar with the firm, but I guess some of you are because I don't audit. Just curious. Nada más me da curiosidad. Me sorprende saber que hubo tan pocas compañías o tan pocas empresas. No sé si esto es debido a el comité o nosotros también hicimos estas preguntas, de hecho, y me parece que en periodos futuros a lo mejor pudiéramos hacer un poco más podremos ser un poco más agresivos, digamos, con respecto al reclutamiento del personal. Me parece que hubo 27 empresas que estaban enlistadas y de hecho, pues sí, obtuvieron nuestros RPs y después 9, eso de esas 9, o sea, se redujeron de esas 27 a 9 y después 3 contestaron. Entonces, me parece que sí, pensamos que a lo mejor iban a ser más, pero ya después nos dimos cuenta de que 6 no estaban interesadas y una parece que no respondió. ¿Ya se hizo este análisis? No, la verdad es que no, pero sí es un poco, pues poco afortunado que tenemos un número tan pequeño. Hace 5 años tuvimos 2 veces la respuesta de esta vez y creo que sí en algún punto contacté a algunas de las empresas más grandes. Entonces supongo que generalmente tienen el trabajo gubernamental y bueno, debido a que no tienen suficiente personal para hacerlo, pues probablemente es por eso, así como también el gobierno no tiene tanta paga como el sector privado, entonces puede ser que se deba a eso. Cualquier otra cosa que pues estamos viendo también para tratar de tener personal de calidad, pues puede haber muchos límites y pues los recursos también puede ser que sea uno de los problemas, desafortunadamente, pero bueno, en los próximos años a lo mejor podemos hacer un poco más de actividad proactiva. Sí, sobre todo esas 6 que a lo mejor no respondieron, probablemente sería bueno entender por qué pasó eso. Si al menos estaban dispuestas a revisar, ¿no? La información. Regional mid-sized firms that No sé si a lo mejor también sea una cuestión de que son empresas regionales de este tamaño. Entonces, este contrato es, aparentemente es de 3 años o de 2 años. Esas son las opciones. Es 3 más 1 más 1. Any other questions? Ok, ¿alguna otra pregunta? Need to tell us something different or good with what we're doing? Okay. Alguien que a lo mejor quisiera hacer algo diferente o mencionar algo más. Otra pregunta. not curious with the surface, level of surface, we have clauses that we can, Yo asumo que ahorita estamos todavía en la superficie, ¿no? Pero ya después que inicie el proceso como tal, supongo que se pueden hacer ajustes, ¿no? Sí, esta sería nuestra recomendación y ya después de la recomendación, básicamente se empezaría a hacer esta negociación con la empresa eh, y pues ya después se iniciaría el proceso como tal. Thank you. Gracias. So with that, we can go Ok, bueno, pues con eso entonces podemos to the break at the agency report. They'd like to- regresar al informe. Sí, gracias. Ayer la región de San Diego recibió una visita por parte de la Administración Federal y también el congresista Mike Levin también estuvo a cargo de esta visita, que de hecho pues estaban revisando el corredor. Y, por ejemplo, se estaba tratando de dar una conferencia también con respecto a este evento. Y bueno, se va a restaurar el servicio el condado de Orange el lunes. Se tomó 6 meses y medio para poder restaurar el servicio y bueno, pues también es importante mencionar que hay una necesidad para que Sandac siga adelante con todo esto y obviamente la parte de conectividad es una de las más importantes.
por supuesto, con el proyecto de San Isidro, así como también hemos entrevistado a algunos consultores y hemos seleccionado a un equipo que va a brindar un poco más de permisos medioambientales y también un poco más de trabajo conceptual de ingeniería para este proyecto. Y después la próxima semana también el personal de San Diego, algunos miembros del consejo van a estar trabajando igualmente para tener un viaje igualmente con una de las administraciones para hablar y seguir hablando de este tipo de trabajo. Y bueno, ya casi estamos en la línea final con estos acuerdos y con estas dos instancias gubernamentales. Ese es entonces el informe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues con eso entonces el último tema, no sé si a lo mejor hay algún comentario por parte de los miembros o preguntas. Ah, sí, perdón. ¿Hay antes de eso comentarios públicos? Una disculpa. No, no hay. Ok, entonces ahora sí, adelante. Ok, supongo que esta no es tanto una pregunta, pero sí, yo escuché la presentación esta mañana y normalmente digo, las presentaciones sobre el sistema no necesariamente son muy sexys o tan interesantes, pero sí quisiera resaltar el tremendo trabajo que se está haciendo, como se ha mencionado, para tratar de mediar con muchísimos temas. Y me parece que otra cosa que también es muy importante y espero que también quede claro para ellos y para el consejo igualmente es que, bueno, pues se ha resaltado el número de informes que han salido de muchas áreas de mejoras que pues este personal también ha incorporado y que se han logrado. Entonces me parece que pues todos tenemos una cierta sensación de esta trepidación conforme vaya a salir el próximo informe. Entonces, pues bueno, hay que enfocarnos en la sustancia y no necesariamente nada más en los encabezados, pero sí, creo que es importante demostrar lo importante que ese trabajo ha sido y también el trabajar en conjunto con el personal y con la agencia. Entonces, me parece que eso fue bastante muy bonito y muy poderoso también verlo en la presentación. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Sí, claro, adelante. Tenemos un sistema muy complicado con respecto a los procesos y los procedimientos. Digo, son 20 años, ¿no? Son estos sistemas que nosotros crecimos y que son nuestros. Entonces, pues realmente no tenemos otro tipo de normas o de estándares en la industria. Cada uno de los lugares tiene sus propios SharePoint, por ejemplo, y cada uno de estos procesos, pues se pueden imaginar lo complejos que pueden llegar a ser. Entonces, cuando se hace este tipo de informe, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestros procesos actuales, pero también tomamos información y lo que hacemos es incluimos algunos de los requerimientos para nuestro nuevo sistema, ¿no? Entonces, pues digo, me parece que ya se está implementando y bueno, la intención es que entre 2023 y 2024 pues pueda suceder y lo que estamos haciendo es que estamos ajustando nuestros procesos para poder asegurar que las sugerencias se están tomando en cuenta. Y lo otro es que también nosotros tenemos que ser parte también de nuestra aceptación de la prueba del usuario para que ellos también nos digan y bueno, nos podemos asegurar de responder algunas de las preguntas sobre, por ejemplo, qué es lo que puede ser que esté pasando. Les puedo dar un ejemplo. Lo que nosotros estamos haciendo es revisar cada contrato que tenga a lo mejor que haya estado enlistado cualquier otro contrato, pero nosotros no podemos hacer eso con tanta claridad, ¿no? Porque digo, tenemos el papel, las copias, es decir, lo tenemos en SharePoint y en otros sistemas, entonces a veces puede ser muy complicado con los subcontratistas. Entonces eso no necesariamente se está agregando a los requerimientos para un nuevo sistema y lo que estamos haciendo, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a asegurarnos de que también eso lo incorporemos para próximos auditorías. No necesariamente puedo garantizar que 100% de esto vaya a estar incorporado en el sistema, pero mi meta es llegar a un punto en el que al menos puedan ver que a lo mejor el 95% de lo que están buscando, pues entonces está en un sistema que se puede accesar y que puedan hacer su debida diligencia. Entonces, pues sí, definitivamente sí, eso ayuda mucho. Gracias.
A lo mejor también vamos a tener alguna ruta de auditoría. Sí, me parece que sí. Y aparte de eso, estamos trabajando en grupos y también hemos hablado con Mary al respecto. Entonces sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, pues. Ah, sí, perdón. No, 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 sin problema. Es nada más un comentario. Yo no vi la presentación, pero han estado involucrados también con una parte que no se compara realmente con Sandag. Y digo, eso es bueno. Digo, creo que al final de cuentas la meta siempre es esa, ¿no? Que se automatice y que haya un botón y entonces podamos obtener una lista de informes. Entonces creo que sí es muchísimo más sencillo poder verlo de esa manera. Entonces, pues sí, definitivamente creo que tanto el personal como Mary y todo el personal está trabajando muy, muy duro para poder hacer eso que funcione. Así que muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, pues entonces el punto número 9 son algunos otros comentarios. No sé si alguien tiene comentarios. Adelante. Bueno, si no, entonces la siguiente reunión del comité de auditoría es el 12 de mayo, viernes a las 12:30 hora del Pacífico. Con eso, muchas gracias a todos.